aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no juzguéis y no os juzgarán, porque os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. Porque si te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Como siempre, qué iluminadoras, qué sabias las palabras del Señor. Pero también, como siempre, hace falta aclarar algunas cosas, sobre todo porque, como ha empezado leyendo el Padre Miguel, en aquel tiempo, es posible que en aquel tiempo estas palabras no fuera necesario ninguna explicación. En este tiempo, sí. ¿Qué significa no juzguéis y no seréis juzgados? Me viene a la mente la famosa frase del Papa Francisco regresando en el avión desde Río de Janeiro de la Jornada Mundial de la Juventud, cuando le preguntaron sobre los homosexuales y él dijo: ¿quién soy yo para juzgar a nadie? Esa frase, en plena sintonía con esta palabra del Señor, ha sido muy mal interpretada. ¿Qué dice Jesús exactamente? No juzguéis a las personas. Eso es lo que dice. No dice no juzguéis a las obras. Es decir, un juicio a la obra, al hecho, a lo que alguien hace, es imprescindible. Si no, entre otras cosas, estarían fuera de la Iglesia todos los jueces. Si no pudiéramos juzgar lo que alguien hace, no tendríamos ninguna valoración posible sobre ningún acontecimiento. No podríamos juzgar, condenar el terrorismo, las violaciones, la violencia doméstica, las palizas de los hombres contra las mujeres, la guerra, los abusos de menores, la trata de personas, el narcotráfico. Es decir, si no pudiéramos juzgar los hechos, tendríamos que concluir que todo vale y que todo es igual. La persona que roba es estupenda, la persona que mata es estupenda, la persona que miente es estupenda. Un momento. No es eso, evidentemente, lo que el Señor quería decir, es de sentido común, entre otras cosas porque Él juzgaba. Claro, dirás, Él es Dios, sí, pero lo hacía también en cuanto hombre y nos enseñaba a hacerlo. Por lo tanto, lo que está queriendo decir Jesús, y sin duda lo que quería decir el Papa Francisco, aunque, como es frecuente, muchas veces le malinterpretan para llevar el agua al molino que a los malinterpretadores les interesa, es que no podemos juzgar a la persona, pero sí las obras de la persona. ¿Quién soy yo para juzgar lo que hay en el corazón de esa persona? Solamente Dios lo sabe. Solamente Dios puede juzgar, porque solamente Dios tiene todos los datos, conoce la subjetividad de cada uno, conoce las intenciones de cada uno, conoce lo que hay en el corazón humano. Lo que yo puedo hacer, lo que yo debo de hacer, es juzgar lo que esa persona hace, pero no a esa persona. Es una gran diferencia. Yo no soy quien para juzgar y por lo tanto para condenar a esta persona que ha cometido ese delito. Eso lo hará Dios, y en el caso civil lo hará un hombre, el juez, que decidirá sobre la pena o absolución que le corresponde por el hecho cometido. Ni siquiera el juez puede juzgar sobre su interior. Yo no soy quien para juzgar a nadie, pero sí soy quien, como cada uno de nosotros, para juzgar lo que determinadas personas hacen, lo que hace cada uno. Es decir, puedo juzgar y debo juzgar diciendo: el narcotráfico está mal. ¿Cómo no? La violencia doméstica está mal, la violación está mal, la trata de personas está mal. ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a juzgar sobre esto? Tengo el deber de hacerlo, y no solo porque sea sacerdote, sino porque soy un ser humano. Yo creo que este debe de ser un punto de partida, si no, tenemos una gran confusión, y vivimos en una época donde deliberadamente hay una gran confusión. Yo no puedo juzgarte a ti, pero puedo juzgar lo que tú haces, y al revés. No me juzgues a mí, pero sí puedes juzgar lo que yo hago. Segundo punto que indica Jesús en el Evangelio de hoy: los atenuantes.
los atenuantes, que son muy importantes en la vida y que son muy importantes también en los juicios. De tal forma que el mismo acontecimiento, un juez puede declarar a esa persona absuelta o puede declararla culpable en función precisamente de sus circunstancias. Por ejemplo, imaginad una persona que esté hipnotizada, ha hecho algo, sí, pero no es responsable. O una persona que esté con un grave problema psíquico, psiquiátrico, ha hecho eso, sí, pero no va a la cárcel, va a un hospital donde le van a tratar de su enfermedad. Y por eso dice Jesús, nos enseña, la medida que uses, la usarán contigo. Es una medida, es una norma muy sabia. ¿Qué significa? Que cuando tenemos que juzgarnos a nosotros mismos, siempre todos encontramos atenuantes. Y nos duele que los demás no se den cuenta. Si tú estás luchando en la vida profesional, por ejemplo, y llegas a casa y llegas tenso, quizá más de una hora de un atasco de tráfico pesadísimo, una situación en el trabajo que no ha sido fácil, llegas atacado de los nervios y delante de una circunstancia, pues un hijo adolescente que está rebelde, bueno, lo que sea, ¿no? Pierdes los nervios y dices una palabra y ya está bien, déjame en paz. Bueno, eso está mal, está mal, pero tienes que tener en cuenta, para juzgar a esa persona, el atenuante de cómo está o no. Miradlo al revés, está el ama de casa en el hogar, quizá haciendo números para ver cómo llega a fin de mes, con problemas con los hijos, con problemas a lo mejor con el papá, la mamá, ancianos que ya están con la cabeza perdida, está con el estado de nervios en tensión, que a la más mínima salta, y efectivamente salta, y salta porque el hijo ha hecho la última grosería, porque el marido llega a su vez cansado y harto y tenso y salta. Está mal. No podemos decir que el bien que el mal es bien, eso no lo podemos decir, eso está mal, está mal. Efectivamente has perdido los nervios, está mal, pero tendrás que tener en cuenta sus circunstancias, ¿no? Sus atenuantes. Recuerdo hace ya tiempo una señora venía a confesarse con gran dolor, realmente con algo que le amargaba profundamente el alma, porque estaba cuidando a su madre anciana, que estaba con la cabeza perdida, que la insultaba, que la arañaba, estaba con demencia senil. Bueno, y esta mujer cuidaba de su madre anciana, cosa que hacía ella y no hacía ninguno otro de sus hermanos, habían descargado en ella la tarea. Cuidar de esta anciana era muy difícil. Estar con una persona con la cabeza perdida, que te insulta, repito, que te pega, ¿no? Y esta señora venía a confesarse de que había gritado a su madre y de que incluso en algún momento le había dado a su madre un par de azotes. Venía a confesarse, tenía conciencia de culpa, sabía que eso estaba mal y yo no le podía decir que eso estaba bien, pero yo le decía como confesor, lo que has hecho está mal, tienes que intentar controlarte, no puedes perder los nervios, no puedes insultar a tu madre, ni puedes gritar a tu madre, ni puedes pegarle un par de azotes a tu madre, pero hay que tener en cuenta las circunstancias. Estás destrozada de los nervios. Estar con un enfermo hace que termines tú también enfermo. No eres piedra, no eres mármol, eres un ser humano, estás agotada. Estar con una persona así es enormemente agotador, estresante. Llega un momento en que tú no puedes más. Estás con un enfermo y terminas por ponerte tú también enfermo. ¿Qué tienes que decirle a esta mujer? Parece mentira. Tenía que caerse la cara de vergüenza. ¿Cómo te atreves a gritar a tu madre? ¿Cómo te atreves a darle un azote a tu madre? Eres una desvergonzada. ¿Tenía yo que decirle eso? Pues no hubiera sido justo. ¿Por qué os cuento estas cosas? Porque vivimos entre dos riesgos extremos. Por un lado, inhibirnos del juicio. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Efectivamente, tú no eres quien para juzgar a nadie, pero puedes y debes juzgar lo que la otra persona hace, que es distinto. No juzgues a la persona, pero sí lo que hace. Es inevitable y además tienes que hacerlo porque tienes que educar. Segundo,
ten en cuenta siempre las circunstancias. ¿Cómo está esa persona? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Por qué ha llegado a hacer eso que hace? Esas cosas hay que tenerlas en cuenta, entre otras cosas, porque nos gustaría que lo tuvieran en cuenta con nosotros, ¿no? No nos gustaría que a nosotros nos entendieran y nos dijeran: lo que has hecho está mal, pero comprendo que tienes un mal día, comprendo que estás pasando una etapa física difícil por tu edad, pienso por ejemplo en el caso de las señoras, o porque estás con una presión enorme, estás luchando, estás agotado, lo que has hecho está mal, pero esto hace que ese mal, que nunca será bien, sea menos mal. El Señor nos enseña siempre con sabiduría, siempre. A veces aquella palabra del Señor dicha en aquel tiempo hay que aclararla para poderla entender.